Bueno chicos, bienvenidos a la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a estar trabajando la primera mitad, como hicimos las últimas dos veces, la parte teórica que viene a ser lógica de circuitos integrados, o el capítulo 5, Integrated Circuits. ¿Sí? Y vamos a ver y hablar un poquito de cómo estas compuertas que estuvimos viendo en el capítulo 3, para que no se percató, el capítulo 4 lo salteamos, ¿sí? Eso, el capítulo 4 no va a entrar en la materia. Como se dice, en el capítulo 5 lo que vamos a estar viendo un poco es el uso de NMOS, PMOS, ¿sí? Que estos son los transistores. Son los transistores que les comenté en la primera clase, los transistores FET, ¿sí? Que acá los vamos a llamar, ¿sí? MOS, porque vienen de la palabra MOSFET. Eso de todas formas lo vamos a ver bien más adelante, ¿sí? En el capítulo. MOSFET, equivalente a FET, equivalente a MOS, ¿ok? Sí, es simplemente que es el PMOS, porque incluye, ¿sí? La tecnología FET, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de dónde vienen esas letras. Estamos todos, ¿no? ¿Me escuchan por ahí? El chat está funcionando, ¿no? Buenísimo. Bien, entonces les comentaba, el capítulo empieza hablando un poquito acerca de qué es una señal lógica, ¿sí? Las señales lógicas ya las veníamos trabajando, son esas señales cuadradas, ¿sí? Que dibujamos cada tanto. Acá nos explica distintas formas, en este caso 4 formas, de las cuales podemos significar o mejor dicho, asignarles una magnitud real a una señal lógica. La señal lógica es 1, 0, verdadero o falso, ¿sí? Pero si esto lo tuviéramos que de alguna forma darle, ¿cómo se llama? Representarlo en la realidad, tenemos que usar magnitudes reales, magnitudes físicas. Acá nos dan algunos ejemplos de magnitudes físicas que se pueden usar para armar, digamos, señales lógicas. Una es la típica, que ya vimos varias veces, que sería el 0 asignárselo a un valor de tensión de 0 volts y el 1 a una señal de tensión de 5 volts. Acá dice 5 o 3, ¿sí? La realidad es que puede ser cualquier valor de tensión, ¿no es cierto? Estos son valores típicos, 5 es muy utilizado, 3 es una tecnología más nueva, ¿sí? 3, más bien 3,3 volts, es para tecnología de más avanzada, dado que es más difícil generar una señal de 3 volts sin que el ruido me la lleve a 0 o la atenuación me la lleve a 0 muy rápido. O sea que a medida que yo tengo más ruido en el ambiente, por ejemplo en una fábrica no se usa ninguno de estos dos valores, se usa valores de 24 volts, ¿sí? Porque 24 volts, para que bajen hasta una magnitud que se pueda confundir con 0, tiene bastante recorrido por hacer. Entonces esto me permite señales que aguantan, o sea, pueden transmitirse por cables más largos que una señal de 5 volts y sobre todo que una de 3 volts. Pero bueno, básicamente sería a mayor tecnología, menor, o sea, más avanzada la tecnología, más bajo el voltaje. Cuanto más ruido, más alto el voltaje tiene que ser para compensar un poco el ruido electromagnético del ambiente. Entonces, esto lo veríamos de la siguiente manera. Si yo tuviera que hacer un gráfico de esto, haría un eje de amplitud, ¿sí? Donde le damos, que sería un eje de voltaje, ¿sí? Mejor dicho, este es de amplitud, ¿sí? Su magnitud va a estar en voltaje. Un eje de tiempo, ¿sí? Y si estoy usando 5 volts, tendré 5 volts y 0, ¿ok? Y un 0 estará representado por, vamos a cambiar el color, un 0 estará representado por un nivel en 0 volts y un 1 estará representado por un nivel en 5 volts. ¿Sí? Esto ya lo vimos y no tiene nada de nuevo. ¿Ok? Esto será 0, esto será 1, 0 y así. Algo similar se puede hacer en este tercer ítem, ¿sí? Donde se habla de corriente en vez de tensión. Esto es un método bastante menos común, ¿sí? En general no se usa corriente para simbolizar en sistemas lógicos, principalmente porque consume corriente, ¿sí? O sea, esto requiere más gasto de energía, requiere
o sea, me va a acabar la batería más rápido, me va a consumir más energía en el ambiente, en el sistema. No está bueno esto, la verdad que no. Debe haber pocos casos, pocas máquinas que funcionen con una lógica a través de corriente, ¿sí? Yo no conozco muchos casos donde se utilice este tipo de tecnología, pero bueno, podría bien serlo, digamos, ¿sí? Es cuestión de asignar un valor de algo, de una magnitud, en este caso 4 mA, a un valor lógico, 0, y un valor de 1 a un valor lógico de 1 a una magnitud física de 20 mA, ¿sí? En este caso el gráfico sería en una amplitud en mA, ¿no es cierto? Y tendré 4 mA para un valor, 20 para el otro, ¿sí? Y significaré de esta forma los ceros y los unos, ¿sí? No tiene ninguna nada demasiado complejo. Después tenemos esta otra que me pareció interesante revisarla, ya que algo de esto habíamos hablado en la clase creo que en la 2 o en la 1, cuando hablamos de señales analógicas en el aire, ¿sí? En este caso son señales digitales, que también hablamos de señales digitales en el aire. ¿Se acuerdan que mandábamos de una torre a otra unas señales de unos y ceros que después se regeneraban? Bueno, en el aire la mejor forma de mandar esto es variando la frecuencia, ¿sí? Con una FM. En ese caso, el gráfico que podríamos utilizar para representar esto es, por ejemplo, un 0, un 1 y un 0. ¿Sí? Digamos que temporalmente los dividimos de esta forma. ¿Sí? Si estoy representando un 0, lo que voy a tener acá es una señal con cierta frecuencia. ¿Sí? Y cuando hago el cambio a un 1, tendré una frecuencia más alta. O más baja podría ser, ¿no? Pero en este caso lo estoy haciendo más alto. Y si vuelvo al 0, tendré de nuevo la frecuencia original. Entonces, acá hay una frecuencia, en este tiempo hay una frecuencia F, F1 pongámosle, una frecuencia, o mejor pongámosle F sub 0, ¿no? Una frecuencia 1 y una frecuencia sub 0. ¿Sí? Acá la frecuencia no está en ninguno de los dos ejes, ¿no? Esto sigue siendo amplitud, ¿ok? Este eje va a seguir siendo amplitud, este eje va a ser tiempo. ¿Sí? La frecuencia está, digamos, en el gráfico. ¿Se comprende? ¿Se entiende cómo podría yo señalizar unos y ceros variando frecuencia en vez de variando niveles de tensión o niveles de corriente? Mejor dicho, sin variar la amplitud, porque acá la amplitud no varía, es una sinusoidal todo el tiempo. Lo único que tengo que hacer es variar la frecuencia. Con dos frecuencias lo suficientemente distintas, voy a poder empezar a trabajar con señales digitales de forma inalámbrica sobre todo. ¿Qué iba a decir con esto? Entonces tengo dos... Bueno, esto se llama FM, ¿sí? Este tipo de transmisión, que viene de Frequency Modulation. ¿Ok? Bueno, esto es más bien un dato de color, no vamos a estar trabajando con modulación de frecuencia ni nada parecido, simplemente como para que vayamos amoldando la cabeza a lo que es una señal lógica. Acá también se habla de señales lógicas como estados de un switch, ¿sí? Ese switch puede ser específicamente un switch, una tecla, ¿sí? O bien podría ser un transistor, que también lo habíamos comentado, que se puede utilizar como una tecla electrónica, una tecla que se activa no mecánicamente, sino a través de las propiedades de los semiconductores. Pero bueno, entonces podríamos tener una tecla que al estar abierta indica que tiene un 0, ¿sí? Al estar cerrada indicaría que es un 1. ¿Ok? Y esto sí va a entrar un poco en juego en este capítulo, cuando veamos cómo con transistores podemos armar compuertas lógicas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Quieren que repasar algo? ¿No se entendió algo? Buenísimo. Yo cada tanto voy parando y preguntando porque uno de los feedback que recibimos de los alumnos estas últimas semanas de trabajos así online es que bueno, que algunos profesores van un poco rápido y como que los chicos se pierden. Entonces yo voy a tratar de dar ese tiempo para que ustedes me detengan y repasemos y veamos, total tiempo tenemos, en la clase de la mañana la di en 3 horas, así que hoy debería por ahí ser un poco más corta. Tiempo hay, así que cualquier cosa me paran, me frenan, volvemos, ¿sí? No hay ningún problema.
Bueno, continuamos. Entonces, eso es lo básico, ¿sí? De señales lógicas. Y acá es donde empezamos a ver un poco, de nuevo, ¿no? Un poco más la electrónica específica, ¿sí? De esto que ya venimos practicando. La lógica la venimos practicando, o sea, ya sabemos usar tablas de verdad, sabemos qué significa un 1 y un 0, verdadero o falso, con puertas lógicas. Acá vamos a tratar de traducir eso un poco a la realidad, a la electrónica. Entonces, acá empezamos hablando de lo que sería un threshold voltage, o sería margen de voltaje, o una especie de... Sí, margen, pongámosle. Ese threshold voltage del que habla acá el capítulo, lo tenemos acá muy prolijamente graficado, donde más allá que hasta recién hablamos de decir que 0 volts significa un 0 lógico, o 5 volts significa un 1 lógico, ¿sí? La realidad es que si nosotros nos limitamos a voltajes específicos, yo puedo tener acá un 0 muy bonito y de repente tengo ruido. ¿Y que acá? ¿Dejó de ser 0 acá? Porque tengo un poquito de ruido de la señal, que siempre va a haber ruido, porque el ruido es intrínseco al universo. ¿Qué? ¿Deja de ser 0 cada vez que deja de estar justo en 0? Y sería bastante molesto esto, que me quedarían líneas punteadas de ceros en vez de una línea constante. Y lo mismo podríamos decir de 5 volts. ¿Qué pasa si de repente yo tengo una caída de tensión porque el cable es muy largo? ¿Sí? Además de esto tengo ruido, habíamos dicho. O sea que puedo tener por encima de 5, por debajo de 5, inclusive montado sobre esta, esta señal inicial que yo hice ahí, que la puedo borrar. No sé si me va a costar borrarla. Bueno, pero se entiende que en el mundo real las señales no son perfectas, ¿sí? Pueden tener ruido, pueden tener atenuación. Entonces, por eso es que nosotros vamos a estar trabajando ahora con este threshold, este margen, ¿sí? Donde, como bien dice acá, ¿no? Todo lo que esté entre estos dos valores, sea 5 volts superior y este que llaman B sub 1 mínimo o B sub 0 máximo, ¿sí? Este sería el mínimo valor para que esto valga 1, ¿sí? Para que el logic value sea 1, o el máximo valor para que esto valga 0, ¿sí? Entonces, la realidad es que siempre vamos a trabajar con estos márgenes. Es más, yo los invito después a buscarlo en arduino.cc. Si ustedes buscan la parte de entradas lógicas, input, sí creo que sea digital input y output, donde tenemos entradas lógicas que están queriendo leer o escribir ceros y unos. En la parte eléctrica les van a dar márgenes, les van a decir, bueno, un 1 lógico para el Arduino es un valor entre 5 volts y, la verdad que ahora no me acuerdo, pero pongámosle 4,7 volts, una cosa así, números de ese tipo. Y lo mismo para el 0. El 0 vale desde 0 volts a 1,3, qué sé yo. Bernardo, Sí, tengo una pregunta. ¿Y cómo reaccionaría el Arduino si vos no estás dentro de esos valores y estás en la zona de indefinido, digamos? perfecto. O sea, Bueno, ¿cómo lo lee? exactamente. Si de repente el Arduino o un tipo de placa así inteligente recibiera valores acá intermedios, esto, bueno, son valores corruptos, son valores que el Arduino no puede definir como unos y ceros, ¿sí? Entonces esto es un valor indefinido, ¿sí? Que si el Arduino tiene, a ver, el Arduino bien puede reaccionar equívocamente, o sea, simplemente empezar a andar mal y vos no entender por qué. O si uno lo hiciera, o sea, le agregara inteligencia o le agregara código, básicamente, podría llegar a especificar, che, si vos tenés un valor, ¿sí? Que no es ni 1 ni es 0, sino que es indefinido, bueno, marcámelo, ¿sí? Devolveme un error, ¿sí? Esto podría ser un error. ¿Se entiende? O sea, a ver, es nuestro trabajo como ingenieros asegurarnos de que a la parte lógica, que es el Arduino, no le lleguen señales indefinidas, ¿sí? Porque si yo empiezo a tener problemas y el problema lo deduzco como estoy leyendo valores indefinidos o estoy leyendo valores corruptos, tengo que empezar a corregir mi electrónica, ¿sí? Tengo que conseguir cables más cortos, ¿sí? Repetidores, regeneradores, asegurarme de que el ruido del ambiente no me esté molestando,
poner una jaula de Faraday si es que hay mucho ruido del ambiente. O sea, empieza a ser una tarea de electrónica el limpiar las señales hasta que me queden lo más prolijas posible, lo más parecidas a 5 volts o a 0. La realidad es que, de nuevo, ¿no? Ninguna señal va a ser perfecta y siempre van a tener ruido. Lo que tenemos que hacer como ingenieros es mantener esas señales dentro de los márgenes. ¿Se entiende? No sé si contesto eso un poco tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, pero sí, digamos, algo interesante que por ahí podemos mencionar es cuando se hace comunicaciones, ¿sí? Cuando vos comunicás un dato de forma digital, si llegara un valor corrupto, si un valor así indefinido, ¿sí? Muchas veces los sistemas electrónicos de comunicaciones lo que hacen es, si reciben un valor corrupto, lo encuentran, lo señalan y envían un mensaje de vuelta al origen diciéndole, che, mira, estos valores me llegaron corruptos, reenvíame el mensaje, por favor. ¿Entendés? Entonces se vuelve a reenviar y si tenés, o sea, si fue un error de que de repente un rayo cayó cerca de la zona y me generó un error, bueno, el mensaje puede volver y puede volver bien porque ahora no hay rayo, ¿sí? Y lo puedes leer mejor y puedes terminar de la comunicación. Si es un error consistente, es un error de que bueno, el cable está roto, está doblado, justo hay un, no sé, es demasiado largo, está mal diseñado, lo que sea, bueno, el error va a seguir apareciendo y no te va a quedar otra que ir al campo a corregir ese error, ¿sí? A ver, pará, este cable está viejo, este cable está estirado, está pisado o lo que sea, hay que cambiar el cable, no queda otra. Pero sí, hay muchos protocolos de software previos a esa corrección del cable que uno puede desarrollar, puede utilizar, algunas máquinas lo traen, otras no, pero bueno, siempre se puede llegar a prevenir desde el software la posibilidad de un error circunstancial y no un error intrínseco de la electrónica, digamos. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en tanto detalle con el tema de error, simplemente quiero que se tenga esto en cuenta, ¿no? Que hay ciertos márgenes que definen un 1 y ciertos márgenes que definen un 0, que no son tan estrictamente 0 y 5 volts. Más allá de que el resto del capítulo yo voy a estar hablando de 0 y 5 volts como si estuviera hablando de los márgenes, ¿se entiende? Bueno, acá un poquito de lo que menciona el capítulo y me parece importante destacar es lo que es la lógica positiva, ¿sí? Sí, lógica positiva o lógica negativa, que también se conoce como lógica directa y lógica inversa, que esencialmente es decir, bueno, así como acá señalizamos el 0 lógico con un 0 volts y el 1 lógico con un 5, alguien bien podría armar todo un sistema espejado, un sistema donde los 5 volts sean ceros lógicos y los 0 volts sean unos lógicos. Y el sistema funcionaría igual, ¿se entiende? No cambia nada. Lo único que cambia es que si yo lo quiero empezar a combinar sistemas lógicos, distintos componentes, bueno, tengo que tener eso en cuenta. Tengo que tener en cuenta que, este circuito está andando con lógica inversa. O en este caso lógica negativa. La mayoría de los circuitos trabajan con lógica positiva, es la más intuitiva, es la más por convención, es la más fácil, no sé si fácil, pero es la más... a ver, creo que pocos de ustedes me dirían, che, ¿no sería más piola señalizar el 1 como un 0 volts y el 5 como un 0 lógico? Y no sé, no viene intuitivo al ser humano hacer usar esas definiciones, me parece a mí, si no estoy equivocado. Pero bueno, existen sistemas lógicos negativos, sistemas lógicos inversos, que mientras trabajen en aislados no hay problema, pero si quiero empezar a combinarlos con otros sistemas lógicos, tengo que convertir esas señales, o sea, invertir esas señales para poder comunicarme con este otro sistema que tiene una señal invertida, básicamente. O trabaja con señales lógicas invertidas. Donde sí se presenta y es más común es algunos sensores, así como se arman mecánicamente, mecánicamente sobre todo, tienen la lógica invertida. Hay algunos sensores que, además, de nuevo, es medio discutible si está invertido o no, ¿no? Pero hay sensores donde si
la máquina está contra el borde máximo, o sea, la cama de una máquina, digamos, una máquina CNC, está contra el borde máximo, está apretado un switch y eso me lo señaliza como un 0, qué sé yo, me lo lleva a tierra. Bueno, algunos me dirían, che, ¿no es mejor señalizar el final de carrera, o sea, el final del movimiento con un 1 en vez de con un 0? Sí, por ahí es mejor, pero mecánicamente, o por lo menos el insumo cerraba de esa forma, el que lo diseñó lo hizo de esa forma, tenerlo en cuenta y anotarlo, básicamente. ¿Se entiende? No sé si se entiende a qué voy, digamos. Hay algunos sensores que cuando algo está presente se señaliza como un 0 en vez de como un 1. Y eso podría definirse de alguna forma como lógica inversa, si quieren. Porque en general la lógica directa o la lógica positiva, como dice el libro, cuando algo pasa o cuando algo sucede, cuando algo es verdadero, lo señalizo con un 1, no con un 0. Bueno, hay algunos sensores, algunos mecanismos que están armados de forma tal que cuando algo sucede, en el evento de que algo aparezca, de que algo sea sensado, de que algo esté tocándose, bueno, lo señaliza con un 0. Nada, tema para tener en cuenta, ¿sí? En el día a día pueden llegar a encontrar, el que trabaja alguna vez con máquinas, se pueden encontrar con ese tipo de sensores. No tienen ninguna dificultad más que, bueno, es cierto, que el 0 es que el sensor está activado. Bueno, detalle, ¿no? Digamos, después el resto del libro va a estar trabajando con lógica positiva, que es la típica. Acá se habla un poco más en profundidad, digamos, los nombres, donde tenemos BDD, ¿sí? BDD va a ser el valor de 5 volts o el valor máximo positivo, perdón, máximo valor lógico de 1. B sub 1 mínimo es el valor lógico mínimo del 1. B sub 0 máximo es el valor máximo lógico para el 0. Y BSS es el valor mínimo, ¿sí? En este caso 0 volts, para el 0 lógico. También conocido como GND o ground, o tierra en castellano. Bueno, bien. Acá nos empieza a hablar un poquito de switches lógicos. Perdón, antes de pasar. ¿Alguna otra duda sobre esto? Bueno, cualquier cosa igual, si en algún momento estoy por acá o más adelante y necesitan preguntar algo acá arriba, también me pueden interrumpir para eso. Bueno, switches lógicos. Acá nos hace un repasito de lo que hemos visto en el primer capítulo de transistores de efecto de campo, Field Effect Transistor, ¿sí? Los que habíamos llamado FET, ¿ok? Nada más que ahora más que llamarlos simplemente FET, los llama Metal Oxide Semiconductors Field Effect Transistor, ¿sí? Es decir, que les queda un total de MOSFET, ¿sí? A ver, Field Effect Transistor te habla del tipo de tecnología, ¿sí? ¿Cuál es sí, el tipo de tecnología, cómo, qué efectos físicos utiliza el transistor para básicamente cerrarse o abrirse, ¿sí? Que es un efecto de campo. Ahora, el prefijo Metal Oxide Semiconductor me habla de los materiales con los que se construye, ¿sí? O sea, la parte química del transistor. Son dos cosas, o sea, diferentes, pero no necesariamente aisladas, ¿sí? O sea, un FET tradicional, hoy día todos los FETs son MOSFET, ¿sí? Son fabricados con Metal Oxide Semiconductor. Cuando se fabricaron los primeros FET, no necesariamente, o sea, mejor dicho, no se fabricaban a través de este método. Si los materiales no eran óxido metal, tenían otros componentes, no importa, no nos vamos a meter en eso. Pero una vez que se empezaron a fabricar así, digamos, se distinguían de los FET tradicionales como MOSFET. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, el resto del libro va a estar hablando de NMOS, ¿sí? Bueno, un NMOS es un transistor FET, ¿sí? Con su, ¿cómo se llama? Con su canal negativo, ¿sí? Un N-channel, ¿sí? Y un PMOS, ¿sí? Que lo vamos a mostrar un poco más adelante, creo que acá, PMOS, ¿sí? Es uno con un canal positivo, o sea, un canal más que positivo, un canal que tiene huecos libres. No sé si lo tengo por acá, no lo leo, está más adelante. Vemos transistor.
Bueno, nada, es simplemente para que ustedes no se confundan con la nomenclatura, ¿sí? Seguimos hablando de FETs básicamente, los vamos a llamar MOS, con algún prefijo NMOS o PMOS, pero bueno, las patas siguen siendo Gate, Drain y Source. También se habla de esta última pata que se llama Body o Substrate. Olvídense, esta parte no le hagan mucho caso, porque al final se terminan conectando, o sea, fíjense que en el diagrama solamente vamos a tener 3 patas. Esta última pata, medio que no hay necesidad de prestarle mucha atención, sobre todo en esta parte. Bueno, entonces volvemos a trabajar con Gate, Drain y Source. Y vamos a ver más o menos, acá nos va a mostrar bastante claro cómo funcionan, que es el repaso, esto ya lo vimos en clase, pero vamos a repasarlo. Que si yo al voltaje del gate, ¿sí? Esto les recuerdo, ¿no? Esto es un gate, un drain y un source, ¿no es cierto? Si yo al voltaje de gate lo pongo en VDD o 5 volts, ¿sí? ¿Sí? Cuando el gate está en 5 volts, se me cierra el transistor, ¿sí? Esto es un switch que equivalente, ¿no es cierto? Está representando este transistor cuando tengo una tensión, ¿sí? de VDD en el gate. Si lo conecto a 0, ¿sí? Si lo conecto a 0 volts, se me va a abrir, ¿sí? O sea, si este camino está cerrado, ¿sí? Este camino entre V y S está cerrado, es porque esto está en 5 volts. Si está abierto, es porque esto está en 0 volts, ¿ok? El dibujo se mantiene de esta forma, ¿sí? No se dibuja abierto ni cerrado. Bien, eso es un NMOS, ¿sí? En un PMOS, ¿sí? Donde tenemos, fíjense, la diferencia entre el NMOS y PMOS es que se le agrega este circulito acá, esta burbuja negadora, porque en parte implica que la señal, ¿sí? tiene que estar negada. A ver, es muy sencillo, es lo opuesto al anterior. Si yo tengo 5 volts acá, entonces, perdón, si tengo 0 volts, ¿sí? BCS, se me cierra el switch. ¿Ok? Si tengo 5, se me abre. ¿Se entiende? Es lo opuesto al anterior. Más que distinto sería opuesto, que es signo de exclamación. ¿Me siguen? Es importante que salgamos de esta parte entendiendo este funcionamiento, ¿sí? Cuando pongo en 5 un NMOS, se cierra. Cuando pongo en 0, se abre. Cuando pongo 0 volts en un PMOS, se cierra. Y cuando pongo 5 volts en PMOS, se abre. ¿Lo entendimos? Necesito que me respondan un poquito por el chat porque hace rato nadie contesta nada. Bueno. Bueno, entonces, acá básicamente nos termina de todo esto que yo les acabo de hablar, está descrito en este texto. ¿Okay? Y acá venimos a, creo que yo lo más interesante, es que vamos a estar usando NMOS y PMOS, ¿sí? Estos tipos de transistores, para armar estas compuertas lógicas. ¿Okay? O sea, vamos a usar transistores para armar compuertas lógicas. ¿Sí? O sea, negadores, ANDs, NANDs, todas las compuertas lógicas que habíamos visto antes, vamos a ver cómo se pueden armar utilizando este tipo de componentes. ¿Sí? O sea, estos son componentes electrónicos, estas son bloques lógicos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar por un inversor hecho con NMOS. ¿Sí? Entonces,
un inversor, ¿sí? Así lo recordamos. Inverter o negador, una vez comporta NOT, ¿sí? Utilizando NMOS, que serían estos símbolos del transistor, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Empezamos por un lado describiendo una tabla de verdad, ¿sí? De un inversor, ¿sí? Donde tengo una entrada, ¿sí? Tengo el inverso, el opuesto, ¿sí? En la salida. Si entra un 0 sale un 1, si entra un 1 sale un 0, ¿sí? Esta columna de acá me indica si el transistor 1, el único transistor que tiene en el sistema, está apagado, cerrado o apagado, prendido, que sería, por ahí me gustaría mejor que esto diga close y open. Me parece que sería más didáctico. Y vamos a ver eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo, de nuevo, ¿no? Esto es un transistor NMOS. Hace un ratito, lo último que vimos era cómo funcionaba, o sea, cuándo se cerraba y cuándo se abría. Si yo le pongo una tensión de 0 volts, ¿sí? Si yo pongo 0 volts en el VG, perdón, en la tensión de gate, ¿qué pasaba con el transistor? ¿Se abría o se cerraba? Se abre, ¿no? Se abre, ¿sí? Entonces, al abrirse, ¿sí? Eso es el que está dudando, lo podemos ver de nuevo acá arriba, ¿sí? Esto es un NMOS, ¿no? Y cuando yo le ponía 0 volts, ¿no? Se abría. Entonces, vamos a dibujarlo. Yo le voy a dibujar acá como si fuera un switch. Esto no se hace, técnicamente no hay necesidad de hacerlo. Yo se lo dibujo para que quede claro, ¿sí? Ahora está abierto, ¿ok? Entonces, si acá está abierto, esta tensión de salida, que es mi respuesta, ¿cuánto va a valer? O sea, ¿puede valer 0? ¿Tiene una forma de la tensión conectarse al 0 volts? Y no, porque hay un switch abierto. O sea, acá no puedo llegar nunca. Pero sí puedo llegar por acá a esta tensión de acá, ¿no? Que era VDD. ¿Y VDD cuánto valía? 5 volts, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe valer Vout? 5 también, ¿no? 5 volts, ¿sí? Alguno debe estar diciendo, che, pero ¿cómo que vale 5 volts? Acá hay una resistencia, esto no tiene mucho sentido. Bueno, los invito a repasar un poquito de electrotecnia, ¿sí? Si nosotros teníamos una fuente así, ¿no? Vamos a poner esta tierra. Una fuente de 5 volts. Yo puedo poner una resistencia acá y si yo lo dejaba así abierto, ¿qué voltaje había entre de acá a acá? Si esto estaba abierto, ¿no es cierto? Hay 5 volts, ¿no es cierto? Que esta resistencia puede valer lo que yo quiera, no importa que tan grande sea. Además, esto lo vieron cuando hacían ¿cómo se llama? El circuito interno de las fuentes. ¿Se acuerdan que tenía una resistencia? ¿Sí? La resistencia de generador, que le llamaban, una cosa así. Hay una resistencia interna que era necesaria para representar de forma más realista una fuente. Bueno, lo mismo estaría pasando acá. Yo puedo tener una resistencia, ¿ok? Y la tensión no va a cambiar, ¿sí? La única forma de que esto valga otra cosa que no sea 5 sería conectar una resistencia acá y recién ahí conectarme a tierra. Ahora sí, este valor ya deja de ser 5 y va a depender de los valores de R, ¿sí? Y la corriente que esté circulando. Pero acá no hay corriente que circule, ¿sí? Porque esto está, o sea, en este circuito, así como yo lo estoy presentando, hay una fuente de 5 volts acá arriba, hay una tierra acá abajo, o sea que esto puede ser toda una fuente. Hay una entrada que yo puedo conectarla a 0 volts, básicamente, o conectarla a 5, ¿sí? Y si la conecto a 0, que es lo que estamos haciendo ahora, al hacer esto, ¿sí? Estoy conectando de esta forma si quisiera. El valor que yo tengo acá, bueno, listo, es la conexión a través de la resistencia más 5 volts. Entonces, esta es la respuesta, 5 volts. Ahora, si yo lo conecto a
otro valor, vamos a poner, va al otro valor que puede valer, así que simplemente vamos a buscar otro color, 5 volts. Bueno, en este caso, la tecla esta debería presentarse cerrada, ¿sí? El transistor se cierra, ¿sí? Es un NAND, un NMOS. Al cerrarse así, yo tengo el voltaje, ¿sí? El camino de menor resistencia es este, a través del transistor, y me da 0. ¿Se entiende? Y acá hay una caída de 5 volts. ¿Se ve? ¿Alguno está dudando de lo que estoy haciendo? ¿Y qué más me faltaría acá? Bueno, acá también tengo que recordar que como estoy cerrando un circuito, ¿sí? Como este circuito que tengo acá, como lo estoy cerrando, tiene que haber una corriente desde el borne positivo de la fuente al borne negativo de la fuente, ¿no es cierto? Tiene que haber una corriente que atraviese la resistencia y el transistor, ¿sí? Que sea ahí. Por eso es que está la resistencia, porque si yo no tuviera resistencia acá, ¿sí? Entonces la corriente tendería a infinito y me terminaría quemando todo el circuito. Entonces tengo una resistencia que va a depender del voltaje, en este caso son 5 volts, sobre R. ¿Se ve? ¿Me siguen hasta ahí? Yo lo que podría hacer es acá agregar una columna más donde pongo un dato interesante para mí, ¿sí? Que es la corriente. La corriente en el primer caso es 0, y no hay corriente en el sistema. En el segundo caso, la corriente ya sí depende de B dividido R. Entonces, ¿qué R me recomiendan ustedes usar? ¿Y por qué? ¿Una R grande, una R chica, una R equivalente a algo? Una de 5 ohm, así ya te quedan 1 y chao. Para que pase 1 ampere de corriente a través de esto. Sí. Y esa es una comodidad más que nada para las cuentas. ¿No te conviene que pase uno chico? Una cancha chica. Y eso me gustó más, ¿no? Desde un punto de vista de ingeniería, yo quiero que consuma lo menos posible este sistema. Entonces, ¿qué resistencia pondríamos? Una grande. Una resistencia grande, idealmente lo más grande que se pueda poner, ¿sí? Ese más grande que se pueda poner dependerá de, bueno, por un lado, la guita que tengo, el tamaño, porque las resistencias más grandes pueden llegar a ser más grandes volumétricamente. Esto es un circuito integrado, o sea que va en una pastilla, y las resistencias ocupan su espacio, así que va a haber que llegar a un punto donde yo tenga el espacio para poner una resistencia y voy a tratar de poner la resistencia más grande que pueda, ¿sí? O sea, voy a tender la resistencia a valores lo más grandes que se puedan para minimizar el consumo de corriente, ¿sí? Ya eso es un estudio de ingeniería que hay que hacer, digamos, no hay necesidad que ustedes sepan contestarme exactamente el valor, pero sí el concepto, ¿no? Yo voy a poner la resistencia más grande que pueda para minimizar la corriente que tenga que pasar a través del sistema. Entonces, bueno, esto es ya les voy anticipando, ¿no? Esto es un problema. El hecho de que el 50% de las veces el sistema consuma corriente, y bueno, es un problema, ¿sí? Porque yo no voy a tener un solo inversor en mi circuito integrado. Voy a tener varios, ¿sí? Puedo ya tener millones, ¿sí? Y si tengo millones de milivolts dando vuelta por mi circuito, y bueno, voy a tener varios amperes, perdón, millones de miliamperes, ¿sí? Circulando por mi circuito, voy a tener varios amperes circulando por mi circuito y voy a estar consumiendo demasiada corriente. Eventualmente vamos a llegar a un punto donde vamos a ver un diseño que requiere cero uso de corriente, ¿sí? Por lo menos para mantener un estado, ¿sí? Por ahora tengamos en cuenta esto, ¿sí? Quiero que vayan ubicando en los circuitos que vamos a ir viendo dónde hay consumo de corriente y dónde no. O sea, en qué estado sí y en qué estado no. Bueno, este es el primero y más sencillo. De nuevo, ¿no? Esto es un inversor, ¿sí? Les recuerdo, básicamente lo que estamos haciendo es... Déjenme ver si puedo ponerlo acá. Un segundo que corro esto.
Espera que ahora les muestro lo que quiero hacer. Esencialmente lo que tenemos acá es esto, ¿no? ¿Se entiende? Lo que acabamos de ver es la estructura interna y electrónica, ¿sí? de una compuerta NOT, ¿sí? de un inversor, de un inverter. ¿Sí? Donde tengo una entrada X con una salida X invertida. En este caso el nombre técnico era, o el nombre en la tabla se llamaba VG y VOUT. ¿Lo ven? Y como verán tenemos las dos entradas, ¿sí? Una entrada y una, perdón, las dos conexiones, una de entrada y una de salida. Después tenemos estas otras dos, ¿sí? Estas otras dos que en los circuitos que vimos en el capítulo 3 no estaban dibujadas porque están implícitas, ¿sí? Todas las compuertas van a requerir una entrada de tensión, ¿sí? Un voltaje de tensión lógico y una salida, ¿sí? Una salida no, una puesta a tierra, ¿sí? De GND o ground o 0 volts. ¿Se entiende? Estas no se dibujan en general porque están implícitas. O sea, cualquiera, o sea, ahora ustedes que saben del tema ya saben que tienen que estar y tienen que estar conectadas. En general estas ni siquiera se conectan una por una, ya tienen un circuito integrado más grande. ¿Qué hora es? 48. Bueno, vamos a ver una más y por ahí ya vamos a hacer un recreo. ¿Me siguen entonces? ¿Alguna duda de esto? Bien, ahí quedó básicamente el resumen de esta parte. Bueno, vamos a ir con el siguiente, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde queremos hacer una NAND, y repito, NAND con N, ¿sí? O sea, la salida tiene que estar negada, armado con NMOS, ¿sí? Que es el transistor que estábamos usando hasta recién, ¿sí? Es el mismo que usamos antes. Fíjense que esencialmente es el mismo circuito que antes, ¿ok? Nada más que le agregamos un segundo transistor abajo, que vamos a llamar T2, y fijémonos cómo funciona, ¿sí? Si yo, vamos a volver a hacer esto de los caminos, con dos colores distintos, hemos usado celeste y verde, celeste. Vamos a ver cuál de estos es más interesante. Bueno, voy a empezar por este que es por ahí el más interesante, ¿no? Que es cuando tengo 1 y 1, ¿sí? Para sacar un 0. Recuerden que es una NAND, ¿sí? O sea que solamente en el caso que la AND se presenta como 1, en este caso se va a presentar como 0. Entonces, si esto yo lo pongo a 5 volts, 5 volts, las dos entradas, que ahora son VG1 y VG2, esto es un NMOSFET, ¿sí? Cuando están a 5, cuando están a tensión VGG básicamente, ¿sí? Esto se cierra. Y este también, ¿sí? Porque ambos están conectados a la misma tensión. Entonces mi salida, ¿sí? Cierra a través de los transistores, mi tensión lee a través de los transistores la tensión 0 volts. ¿Ok? Y acá vuelve a pasar lo mismo, tengo una caída de 5 volts. Una caída de 5 volts. Y una corriente, ¿sí? Que atraviesa todo el circuito, que va a depender
de la tensión, ¿sí? La última situación que habíamos planteado, ¿sí? Acá también hay consumo corriente. Bueno, ahora en cualquiera de los otros casos, ¿sí? En cualquiera de todos los que nos quedan, que voy a marcar con otro color, vamos a ver verde. Entonces estos otros casos, donde la salida tiene que valer 1, voy a hacer un solo ejemplo, pero esencialmente sería que en vez de valer 5, valgan 0, 1 y 5 el otro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando uno de ellos dos, pero cuando en este caso vale 0, esto se abre, ¿no es cierto? Y esto se cierra. Bueno, ya con que uno de los dos esté abierto, el camino al ground, el camino de este total, que vamos a llamar, todo este camino se llamaría net red, o net, ¿sí? Net de pull down, ¿sí? O sea, es una red que tira para abajo, de que lleva el valor de salida a 0 volts. Acá la red de pull down, o la net de pull down, está abierta. En este caso por el T1, pero en cualquiera de los otros dos estaría abierta por el T2, ¿sí? En el primero estaría abierta en ambos casos. Entonces no le queda otra que medir a través de, o sea, la tensión que va a medir, como hemos visto antes, va a ser de 5 volts, ¿sí? Por eso es que todas las otras opciones nos dan 1 volt. ¿Se entiende? Así de sencillo. Entonces, bueno, este patrón de poner transistores en serie, ¿sí? Va a ser muy utilizado, digamos, siempre que querramos hacer una AND, ¿sí? La AND va a requerir de esto, va a requerir de que todos, y la cantidad que sean, tengan que estar en 5 volts para recién ahí poder conectarme a uno de los dos valores, 5 volts o 0 volts, dependiendo si es una AND o una NAND. Entonces, si yo quisiera hacer una AND con mayor cantidad de entradas, tengo que agregar cantidad de transistores en serie, ¿sí? Es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Si yo quisiera armar una AND, perdón, una NAND de múltiples entradas, pongámosle de 4 entradas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo que teníamos acá era una AND de 2 entradas. Una NAND, perdón, de 2 entradas. Bueno, si yo quisiera hacerle 4, tendría que tomar vamos a borrar esto un poquito si me molesta. Tendría que tomar mis transistores, tendría que tomar mi red original, ¿sí? Y agregarle la cantidad de transistores en serie que yo quiera. ¿Sí? Bueno, esta sería la estructura, ¿sí? De una NAND de 4 entradas. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Voy agregando en serie la cantidad de entradas que yo quisiera. Bien, bueno, vamos a hacer un recreito y continuamos en 2 y 10, ¿les parece? Hacemos 15 minutos. Si hay alguna duda ahora de esto, me dicen y la contestamos. De esto o lo anterior, lo que sea. Bueno, nos vemos en 15 minutos. ¿Sí? Seguimos 2 y 10. Perdón, 3 y 10. 15 y 10 minutos. Continuamos.